¿Qué tal? El tema de hoy suena raro, ¿no? Lo que la lluvia, los salarios y las abejas devoraalmas pueden enseñarnos sobre estadística. A primera vista parece que estas tres cosas no tienen nada que ver, pero créanme, juntas nos van a contar una historia increíble sobre cómo los números le dan forma a nuestro mundo. Así que vamos a empezar este viaje que nos va a llevar a lugares, bueno, bastante inesperados. Y aquí está la pregunta del millón. ¿Qué tienen en común la lluvia, los salarios y unas abejas devoradoras de almas? Suena chiste, lo sé, pero la respuesta es fascinante. Resulta que todas estas historias se pueden contar y entender usando la misma herramienta matemática. La gran pregunta es, ¿cuál es esa herramienta? Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. La primera herramienta que vamos a ver es el histograma. Y no es un simple gráfico de barras cualquiera. Piensa en lo más común escenario, un escenario donde los datos cobran vida y nos cuentan su propia historia. Ok, fíjense en esto. Aquí tenemos nuestra primera historia. Cada una de estas barras es como un capítulo que narra la historia de un mes de lluvia en Valdivia, allá en Chile. Abajo, en el eje horizontal, vemos cuánta lluvia cayó, los milímetros, y hacia arriba, en el eje vertical, nos dice cuántos días llovió esa cantidad. Básicamente es una fotografía del clima de ese mes. Y esta frase, donde el río calle arrastraba ramas y leyendas, es perfecta. Nos recuerda que detrás de cada una de esas barritas, detrás de cada número frío, hay una realidad. Hay días de verdad, días en los que el agua no solo moja, sino que transforma todo el paisaje y se mezcla con las historias de la gente de allí. Ahora cambiamos de escenario por completo. Miren, es el mismo tipo de gráfico, un histograma, pero la historia es totalmente distinta. Ya no hablamos de milímetros de lluvia, ahora vemos rangos de salarios. Este gráfico no nos habla del clima, nos está contando la historia de la estructura social de una empresa. Y de nuevo, una frase que nos pone los pies en la tierra. Detrás de esa barra altísima, la que agrupa a la mayoría de los trabajadores, hay gente, hay personas reales, y sus sueldos, su bienestar, tienen un impacto directo en cómo funciona toda la compañía. Son el motor, como dice ahí. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Cuando ponemos las dos historias una junto a la otra, pasa algo increíble. Vemos exactamente el mismo patrón. ¿Se dan cuenta? En los dos casos, la gran mayoría de los datos se amontona en un lado, y los eventos extremos son muy pocos. Esta estructura que vemos, es la historia secreta que el histograma nos está revelando. Una historia que se repite tanto en el clima como en una empresa. Ok, el histograma nos da la foto completa, el panorama general, pero ¿y si quisiéramos encontrar un solo número que nos diga qué es lo típico o lo normal en esa foto? Bueno, aquí es donde empieza nuestro trabajo de detectives. Nuestro primer sospechoso, el más conocido, es la media, o sea, el promedio de toda la vida. Si sumamos toda la lluvia que cayó en esos 30 días y la dividimos entre 30, ¡pum!, nos da 16.5 milímetros. Es el cálculo que todo el mundo conoce. Pero, ojo, que hay otro sospechoso en la escena, la mediana. Imaginen que ponemos todos los días de lluvia en fila, del que menos llovió al que más llovió. La mediana es el valor que queda justo en el medio, y en este caso es 15 milímetros. ¿Por qué no son iguales? La respuesta a ese misterio tiene un nombre: sesgo. La mejor forma de entenderlo es como si fuera el juego de tirar la soga. Esos poquitos días de tormentas súper fuertes, como ese de 40 milímetros, son como el tipo grandote del otro equipo. Tiran del promedio hacia arriba, lo jalan y lo alejan del verdadero centro de los datos. Y esto mismo, exactamente esto, es lo que pasa con los salarios en tecnologística. Esos sueldos gigantescos de un par de directivos tiran del promedio hacia arriba. Hacen que el salario promedio parezca mucho más alto de lo que en realidad gana la mayoría de la gente. En el fondo, el sesgo nos está contando una historia de desigualdad. Entonces, volvemos a la pregunta clave. Si queremos describir de la forma más honesta posible cómo es un día normal en Valdivia o cuál es el salario típico en esa empresa, ¿qué número usamos? La respuesta, sin duda, es la mediana. ¿Por qué? Porque a la mediana no le importan los extremos. Digamos que ignora esa tormenta loca de 40 milímetros y el sueldazo del jefe. Simplemente nos muestra lo que está pasando en el puro centro de los datos. Es, por así decirlo, una medida mucho más real. Y ahora hay que prepararse. Dejamos atrás la lluvia, dejamos atrás los salarios y nos vamos a meter en un lugar mucho más oscuro, más abstracto. Un lugar donde las matemáticas se usan para algo impensable, para medir
el alma. Se alimentan de tu alegría. Con esa frase, entramos en la tercera historia. La colmena. Aquí no hay empleados que mueven paquetes. No. Aquí son recolectores. ¿Y qué recolectan? Una sustancia que producen unas abejas humanoides que se alimentan literalmente de la felicidad de las personas. Y este es el gráfico de Vesper, el supervisor de este lugar. Ojo, ya no es un histograma. Esto es un gráfico de dispersión. Cada puntito que ven ahí es un trabajador. El eje de abajo, el horizontal, mide sus horas de aislamiento, y el eje vertical, la dulzura del néctar que producen. Es un experimento bastante cruel, la verdad. Quieren ver si a más soledad se consigue un producto más potente. Lo que Vesper está buscando son correlaciones. O sea, relaciones entre dos cosas. Es simple. Una correlación positiva es cuando una cosa sube, la otra también. Por ejemplo, más aislamiento, néctar más dulce. Una negativa es al revés. Más horas de sueño, menos néctar. Y una correlación nula, pues que no tiene nada que ver, como el color de ojos y la producción. Pero Vesper no se conforma con ver si hay una relación. Quiere saber qué tan fuerte es esa relación. Y para eso usa un número muy poderoso, el coeficiente de determinación, también conocido como R². El resultado, 81%. ¿Qué significa eso? Significa que el 81% de los cambios en la dulzura de ese néctar se pueden predecir solo con saber las horas de aislamiento. Es una cifra aterradoramente precisa. Pero, un momento, ¿y el otro 19%? ¿Qué pasa con eso? Ese es el gran misterio. Es todo lo que el modelo de Vesper no puede medir, no puede controlar. Es la parte humana, es la resistencia de la mente, los recuerdos escondidos, el alma, que se rehúsa a ser un simple punto en una gráfica. Y con esto llegamos al punto final, el más importante de todos. Los datos nos muestran una relación muy fuerte, sí, pero ¿eso prueba que el aislamiento es la causa de la dulzura del néctar? Aquí es donde los números se topan con una pared. La estadística nos puede mostrar el qué, nos muestra que hay una conexión. Pero el por qué, la causa real, esa es una verdad que se esconde más allá del gráfico, una historia que los datos por sí solos no nos pueden contar.